Muy buenas noches con todos quienes se encuentran en esta sala de intervenciones académicas. En esta noche vamos a tener la cobertura en línea, ¿no?, a un destacado investigador. Pero antes queremos darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes quienes semana a semana vienen preocupados y con esas ganas de seguir innovando y buscando los mejores deseos en el mundo científico. Antes de dar inicio a nuestra ponencia, voy a darle espacio al maestro Julio Espinosa, quien va a ser presente, ¿no?, en su intervención a un destacado maestro que hoy no se encuentra con nosotros en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Palmas virtuales para el maestro. Adelante, maestro Julio. Muchas gracias, doctor Honorio. Agradecido por anticipado al doctor expositor del tema del día de hoy, que es bastante interesante. Semana tras semana estamos haciendo una especie de remembranza con los que ya no están con nosotros. Partieron ya, emprendieron un viaje sin retorno. En esta oportunidad me voy a referir al doctor que trabajó primero en una oficina del Ministerio de Educación, luego en la facultad que antes era Administración Educativa, hoy día se ha convertido en Ciencias Empresariales, ¿no? El doctor Daniel del Rosario, anecdóticamente, tuvo que pedir una especie de asignación o reasignación al departamento, ¿no? Él estaba en la Facultad de Administración y tuvo que pedir al departamento porque tenía que ver con filosofía. Y pues nosotros una especie en extinción, por decirlo menos jocosamente, éramos muy pocos, de tal manera que no había docentes que tengan requisitos formales para asumir la jefatura del departamento que entonces se llamaba, ¿no?, del Departamento de Ciencias Sociales. Entonces, como que mi persona se aproximaba un poco más, ya tenía la categoría de asociado, y era el único que podía asumir una responsabilidad de dirigir el departamento. Entonces, primero me encargaron y luego tuvieron que convocar a una reunión, como es normal, un pleno de docentes, y me nombraron, ¿no?, por 2 años. Previamente me había encargado por 1 año, y les exigía que deberían nombrar, ¿no? Deberían dejar de encargarse, no nombrar, pero tuvieron que hacer respetar el encargo y luego el nombramiento. Entonces los colegas interpretaron que 1 año de encargatura más 2 años de nombramiento y es mucho, rebasa el tiempo límite de 2 años de la jefatura del departamento. Ahora se llama dirección del departamento y ya no de ciencias sociales, sino solamente de filosofía y psicología, o la inversa, psicología y filosofía. Entonces el doctor don Daniel Rosario tenía el grado de doctor, por supuesto que tenía toda la parte formal, y se acerca a la oficina, ¿no? Pide entrevista, pues yo le concedo porque era un colega más que había que recibirlo. Y de frente me dice, la jefatura me corresponde. Y bueno, pues Leo, no hay problema, ¿no? Entonces habrá que tener que pedir tu solicitud al decanato, el decanato tendrá que convocar a un pleno para que me revoque, ¿no?, por no tener los requisitos y lo puede nombrar a usted. Que no es así nomás porque tengo el grado de doctor, no me le digo a mi estimado Daniel. Y entonces esa es la parte la remembranza que hago de don Daniel, y pues siguió trabajando en la escuela de posgrado y tenía una revista que publicaba mensualmente, se llamaba Sobre Epistemología.
Ese es el recuerdo que tenemos de don Daniel. Nos dejó muy prontamente, era un colega muy activo, ¿no? Y tan rápidamente se familiarizó con nosotros que estábamos en la sede central. Y por lo tanto, siempre, como la semana pasada, quiero terminar esta pequeña remembranza convocándoles a ustedes que repitan conjuntamente conmigo la frase de: cuando un maestro muere, nunca muere. Repitan conmigo, por favor: cuando un maestro muere, nunca muere. muere. Nunca muere. Ya, muchas gracias. Gracias, palmas para el maestro Julio Espinosa. Muy bien, entonces estamos desarrollando el Seminario Internacional Filosofía Actual, Crisis, Trascendencia y Utopía. Estamos en la semana 6 y para mí es un honor de presentar a un destacado investigador. Me refiero a Francisco Antonio Salguero Carlino. El maestro llegó a este mundo un 13 de abril de 1957. Hizo sus estudios primarios en la escuela número 128, General Roca, República Nacional de Argentina. Sus secundarios lo hizo en el Colegio Domingo Savio, General Roca, República de Argentina. Estudios universitarios en la Universidad Nacional del Comahue, Naupen, Argentina, como carrera de investigador en ontología. Estudios terciarios lo realizó en la Escuela de Psicología Social de la Patagonia, Fundación Willich, y carreras técnicas en el Instituto Superior de Psicología Social. Como investigador en ontología, ha publicado temas de interés nacional, mundial, en el mundo de la ciencia. Como tenemos aquí, la conciencia trascendente por fuera del cerebro es una comprobación. La explicación científica particular del alma, OB, FI, NOMAC. La estructura interna de la psiquis humana. La diferencia entre razonamiento y pensamiento. La mente, una propiedad de las partículas físicas. La naturaleza del ser humano, dualismo complejo. Las partículas físicas duales, materiales y no materiales. La cosmovisión del universo, paralelo de la no materia. La interacción metafísica de lo real con nuestra realidad. Y así, otras publicaciones, como también tenemos la publicación de libros en español. Maduración intelectual, fue publicado en el año 2000. Teoría de la mente, versión patagónica, en el 2009. Teoría de la mente simultánea, fue publicado en el 2017. Metafísica, a priori y trascendente, fue publicado en el 2019. Asimismo, viene publicando artículos científicos en inglés. Complex dualismo. The Concept of Form, por Antonio Salguero. Entonces, tenemos muchas experiencias en investigación científica al destacado investigador Antonio Salguero. Hay que recibirle con fuertes palmas virtuales al destacado maestro y todos atentos y por favor su micrófono. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor Honorio Bustillo. Espero que, bueno, me estén escuchando.
Me agradaría una confirmación, si realmente estoy en línea, me están escuchando. Sí, le estamos Perfectamente. escuchando. Perfecto. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Bueno, vaya mi saludo para todas las autoridades de esa prestigiosa Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, y a los señores organizadores de este seminario internacional. Sinceramente, muchísimas gracias. Como también agradezco en este momento a todos los participantes, a todos los disertantes de otros países que, bueno, junto a esta exposición han estado y van a estar en días posteriores. A todos muchísimas gracias. Bien, yo iniciaría ya la exposición para no hacerla más larga. Disculpen el anterior problema que tuve problema con una computadora, así que tuve que salir con otra. Bien, si estamos en línea voy a compartir. Puedes compartir, comparte. Listo. Bien, estoy aquí presentando el tema Rebelión Filosófica Latinoamericana, con un subtítulo muy importante que dice En busca de la verdad en nosotros mismos. Son dos cuestiones que están conexas, aunque parecieran diferentes. Y bueno, voy a tratar de explicar. En la actualidad, ustedes, por ejemplo, digo ustedes, en este caso a la gente de Perú, en Lima específicamente, hoy han estado de grandes movilizaciones con una protesta social muy grande. El tema era, la solicitud era solicitar, digamos, la destitución de Dina Boluarte, la actual vicepresidenta de Perú. Es cierto que hay muchos vaivenes de la política. En este momento la presidenta ha incumplido su palabra y está haciendo otro giro a los temas de política. Y el que sufre es el pueblo, y hay una represión policial más allá de muchas otras cosas que no son bonitas ni agradables en la sociedad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué argumento utilizo para hacer el análisis de esto que está? Yo entiendo que sería redundante hablar de la situación crítica de la sociedad, pues ya todos la conocen. Entonces, yo voy a utilizar el argumento de la filosofía, de aquello que es real. Voy a dejar de lado la realidad, que es lo que está sucediendo con las protestas sociales, y voy a dirigirme a lo que es filosofía, a lo que es real, lo que existe antes de la incorporación del ser humano en el planeta Tierra. Vamos atrás. Bien. Entonces, yo para poder salir o entrar en este argumento tengo que hacer lo que se llama un pensamiento crítico. Tengo que realizar un pensamiento crítico. Y para ello tengo que ir a la noción de pensamiento, que no es tan fácil. Y a su vez tengo que ir a la noción de razonamiento, que muchos creen que son iguales y sin embargo pertenecen a esferas absolutamente distintas dentro del ser humano. Cosa que iré a explicar. Lo explico en lo que significa la estructura del ser humano, y ahí va a estar interesante el tema porque la ciencia dice que el ser humano es una sola cosa, y eso es un grave error, y lamentablemente muchos filósofos se han sumado a los dichos de la ciencia en un error. En un error. Los científicos no han sabido encontrar otra respuesta, entonces dijeron, es una sola cosa, y eso es un absoluto error. Sigamos. ¿Por qué es un error? Y porque en realidad existe un dualismo, que no es el dualismo conocido allá en el 1650 por Descartes, o antes incluso, sino que es un dualismo complejo.
y el dualismo complejo implica otro tipo de cuestiones a saber, que ya las voy a explicar. Todo esto me llevó a la búsqueda de la verdad. Yo hace 30 y un poco más de 35 años que estoy en esta búsqueda de encontrar verdades, ¿sí? Si bien muchos dicen que la verdad no existe, que son interpretaciones, yo voy a salir a decir encontrar. Hay partes de la verdad que pueden ser conocidas, aunque no conozcamos toda la gran verdad. Pero la parte que podemos conocer, bienvenida sea. Bien. Y por último, un tema no menos importante, el de las trampas neuronales. Quizá para muchos esto sea un neologismo, o sea, una palabra nueva que puedo estar inventando yo, o no. O más conocida como caja de zapatos. Voy a explicar este tema. Bien. Las trampas neuronales tienen una característica en especial. La trampa neuronal se asemeja, por así decirlo, a una caja de zapatos, ¿sí? Una trampa neuronal es una estructura que está memorizada, catalogada, clasificada, es propia de la actividad neuronal del cerebro y que se traduce, en definitiva, en un lenguaje propio, en un subtipo de cultura, en una conducta asociada. Y a su vez, esta trampa neuronal es estanca y persistente en el tiempo. En definitiva, entonces, digo que es todo aquello realizado por el ser humano que distorsiona la verdad, que distorsione el contenido de los conocimientos o que altere la dignidad y respeto de los seres humanos. Fíjense que este último texto que acabo de leer implica que distorsione el contenido o que atente a la dignidad y el respeto de los seres humanos. Por lo tanto, si yo tengo que emitir una opinión, la presidenta de Perú, como el presidente nuestro de Argentina, entran todos igual, están atentando contra la dignidad y el respeto de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que están inmersos, incursos en una caja de zapatos, en una trampa neuronal, que es una resultante lógica de las neuronas del cerebro. Y ya voy a explicar qué es lo otro que está aconteciendo. En la sociedad, son trampas neuronales las ideologías de todos los partidos políticos, sin excepción. Los dogmas de todas las religiones, repito, los dogmas de todas las religiones, y ya voy a explicar por qué. Incluso las corrientes filosóficas, que eso llama mucho la atención. Los conocimientos neurocientíficos sobre el ser humano, los argumentos económicos, las políticas sociales y de indigenismo. Los clubes de fútbol, la ciencia de las armas, las ideologías del poder, las de la guerra, la informática, la inteligencia artificial, la globalización, etc. En especial, la educación eurocéntrica impartida en todos los niveles. Esto es una trampa neuronal. Queda explicado y ahora seguimos. Entonces, una trampa neuronal es una representación que realiza el cerebro. ¿Sí? Posiblemente nadie se da cuenta. Yo sí. De toda aquella información sesgada que recibe del exterior o del entorno, a través del razonamiento y de los procesos intelectuales asociados. Es una representación estanca y que persiste en el tiempo. Entonces, yo pregunto, ¿la realidad es una trampa neuronal? Y sí, así es. Todo nuestro sistema humano es un agregado de culturas y de idiomas que incorporan distintas modalidades de trampas neuronales, tal como las tradiciones de los pueblos, las trampas neuronales son nichos culturales, de lenguajes, de conducta, de los que es muy difícil escapar intelectualmente. ¿Y por qué digo yo que es importante salir de la caja de zapatos? Que es el nombre vulgar. Y es para alcanzar la verdad. Estar fuera de ese encierro intelectual de los conceptos permite al ser humano tener una perspectiva, tener objetividad y discernimiento.
que son actividades que no realiza el cerebro humano. Acá hay un detalle muy importante, ojalá entiendan la importancia. Yo estoy diciendo que la perspectiva, la objetividad y el discernimiento no son propios del cerebro, y es una afirmación que hago categóricamente. Y voy a explicar luego por qué. Porque las realiza otro sujeto que está entre nosotros, que es el sujeto que piensa, que está dentro mío, que está dentro de cada uno de ustedes, y que no es el cerebro. Sí, ahí ya se vienen dando cuenta de que hay una cuestión distinta. Bien, ¿y quiénes están en la trampa neuronal o caja de zapatos? Por ejemplo, esta es una afirmación mía y tengo motivos de sobra para sostenerla. Digo que la ciencia está inmersa entre las cuatro paredes y la tapa y el fondo de la caja de zapatos. Bien, este entramado de saberes sesgados le permite a los científicos afirmar que el cerebro es una sola cosa, que el ser humano es una sola cosa. Hay un micrófono encendido por allí. Esto es un error muy grande y era de esperar una conclusión semejante por parte de los científicos, dado que aún no cuentan con el discernimiento suficiente para salir de este encierro conceptual. Ellos, la caja de zapatos, están vigentes. Lo tremendo de esto no es solamente un aspecto de la ciencia, porque la ciencia trata de describir aquellas cosas que existen, pero en el caso de los filósofos, que aún están muy poco hábiles en la investigación, conocimientos e incluso sabiduría, se suman a los dichos de los científicos. Y eso a mí me ha dolido, para decir verdad. Se han plegado, se han adherido a esas afirmaciones y aumentaron de este modo a los autodenominados monistas materialistas. Esto es una verdadera lástima, pues con este conformismo filosófico se niega parte de la verdad que existe en nosotros mismos los seres humanos. Entonces, vuelvo a decir que la verdad existe, aunque nosotros conozcamos solo algunas partes de ellas. Bien. Y para finalizar, lo de los filósofos no es tan extraño. Se niega parte de la estructura y la naturaleza del propio ser, porque no conozco filósofos que hayan estudiado la estructura del ser humano. Esto significa negar cuestiones que son fundamentales. Diría que anula toda intervención filosófica posterior, pues está sesgada desde el principio, y eso se viene arrastrando desde Europa desde hace más de 2000 años. Y esto desencadena una distorsión inevitable que llega hasta nuestros días. En fin, así están las cosas hoy. La filosofía, entonces, también está en crisis, así como está en crisis la sociedad y el mundo entero. En especial, yo promuevo el pensamiento crítico y defiendo una filosofía neutra, de allí mis comentarios en esta conferencia. Entiéndase por filosofía neutra la que resulta de una búsqueda y una investigación libre de sesgos cognitivos o de trampas neuronales, que son propias de las corrientes filosóficas que hemos heredado en el transcurso de la historia de la filosofía. Y esto es una afirmación categórica mía, con mucho respaldo, y espero que, bueno, que sea entendida como corresponde. Entonces, si vemos en la filosofía cuáles son las trampas neuronales que hubo, todos los bloques de pensamiento, porque uno opinaba una cosa, los otros opinaban otra cosa, y encima se armaban grupos. Y ya lo tenemos, tanto en la antigüedad, como dijimos, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la parte contemporánea. Las últimas, el idealismo, criticismo, existencialismo, positivismo, historicismo, pragmatismo, etc. Todas estas corrientes, aunque parezcan cosas divertidas del análisis de la realidad o de la filosofía, en realidad son trampas. Son trampas que encierran y encorsetan a las personas. Y a mí me da lástima porque no están
queriendo encontrar la verdad. A mi modo de ver, están demorando la búsqueda de la verdad, están esquivando la sabiduría o el camino hacia la sabiduría. Y no es poca cosa eso que estoy diciendo. Entonces, en este pequeño gráfico de risa, las trampas neuronales asemejan esto. Hay un grupito de personas que van detrás de un sol ficticio, o sea, de una verdad ficticia, que es la que lleva el primer hombre en un estandarte, un dibujito de un sol. Y sin embargo hay un personaje acá atrás, que está marcado en azul, que está viendo que el sol existe y es otra cosa, distinta de la que en el hombre. Esas son las trampas neuronales. Yo tengo 66 años y estudio esto desde los 30, bueno, hace más de 35 años, 20, yo tenía 30 años más o menos. Y recién salí de las trampas neuronales cuando tenía 45 años, o sea, hace apenas 21 años. No crean que salir de la caja de zapatos o de la trampa neuronal del conocimiento es fácil. Simplemente hay que hacer el ejercicio de poder hacerlo. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es, por un momento o por tiempo indefinido, como es el que hice yo, me olvidé, dejé de lado por completo todo el conocimiento adquirido, todo. El adquirido en mi juventud, en el barrio, en la escuela secundaria, en la universidad. Me olvidé de todo eso. Me dolió mucho, lloré incluso, pero lo dejé de lado. ¿Y qué efecto dio eso en mi intelecto? Y no digo mi mente porque mente es otra cosa. El efecto que me dio fue que pude aprender las cosas desde otro lado, con otra perspectiva. Estuve abierto a otro tipo de conocimientos, absolutamente distinto de que hasta ese momento me habían inculcado. Y lo peor de esto, y lo digo con sinceridad, es que ahí me di cuenta, que me emociona incluso, me di cuenta de el sometimiento intelectual al que fui expuesto, tanto en la escuela secundaria, en el colegio secundario, como también en la universidad. Por eso también incursioné en psicología para entender algunas otras cosas y me quedé con la investigación ontológica. Y voy a explicar en un pequeño ejercicio esto que a partir de ahora empiezo a decir, porque hasta aquí hice la introducción y ahora sigue lo fuerte, digamos. Pero quiero que entiendan esto y voy a hacer un ejercicio que está acá atrás a mi espalda. Hoy tuve un problema de computadora, así que lo van a ver medio de costadito. Yo voy a ingresar a ustedes conceptos nuevos, pero nuevos absolutamente. Pero para eso necesito que quiten de momento, por un tiempo, al menos por 1 o 2 horas, toda aquella información que han tenido en su intelecto, la que han memorizado, lo que saben, etcétera, etcétera. Y lo voy a hacer en un ejemplo real que está acá atrás mío en la biblioteca. Y es el siguiente. Yo aquí estoy, tengo esta biblioteca con libros, pero el estante está lleno. Y yo necesito incorporar nuevo material, nuevo contenido. ¿Y cómo puedo hacerlo? He sacado todos los libros. Ustedes ven que el estante está vacío. ¿Sí? Eso es lo que le estoy pidiendo a ustedes. Que vacíen el contenido de sus libros, de todo lo que saben, para incorporar esto, que son los conocimientos nuevos. Son menos, son poquitos, son chiquitos. Así están las cosas. Esto les puede parecer
les puede parecer un poco sonso, pero no lo es. Porque si bien es una cosa física la que yo mostré ahí detrás, es también una cuestión energética, una cuestión mental o intelectual. Ustedes hacen espacio en sus conocimientos para adquirir un nuevo conocimiento que es el que a partir de ahora yo les voy a brindar. Por supuesto, con el permiso de todos ustedes, por lógica. El primero que tengo es sobre el origen del ser humano, y acá ya estamos en ontología directamente. Pedí especialmente que sacaran todos los conceptos que tienen, porque seguro alguno me va a decir, no quiero que me lo digan por supuesto, no, pero la teoría de Darwin, qué sé yo, plin, 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 que era la evolución de las especies. Esa es una muy bonita teoría de Don Darwin, del centro intelectual dominante de Inglaterra en aquellos tiempos. Más adelante otros investigadores salieron a tratar de encontrar el eslabón perdido y se encontraron, sí, con algunos huesos. El último creo que fue Lucy, allá por África. Entonces, bueno, se dijeron muchas cosas, se está tratando de encontrar cuál es el origen del ser humano. Y a mí me da lástima que los mismos peruanos no hayan seguido la investigación de un entrañable amigo, el doctor Javier Cabrera de Arquea, sobre las piedras de Ica. Ustedes peruanos los tienen ahí en Ica. Yo estoy en Argentina. Y doctor Javier Cabrera de Arquea expuso la evidencia, en un museo privado que tiene en su propia casa incluso, de 11.000 piedras grabadas. Defendió el contenido en la Universidad de Ica, no sé, no recuerdo ahora el nombre, defendió el contenido, pero aparentemente fue en vano. Puedo sugerir la lectura, la principal lectura, de una entrevista que a él le hizo JJ Benítez, y que plasmó en un libro que se llama Existió otra humanidad. O si no, en el que el mismo doctor Cabrera de Arquea escribió, que se llama El mensaje de las piedras grabadas de Ica. Están los videos de él. Es hermoso verlo, relatar el contenido que él encontró. ¿Y eso qué significa? Que hace más de 65 millones de años ya hubo una humanidad anterior a la nuestra. O sea, que no descubrimos la pólvora, o sea que lo que encuentren ahora de hace un ratito, no sé, de 5.000, 10.000, 20.000, 200.000 años, no tiene nada que ver con este pasado antiguo que tuvo el hombre sobre la Tierra. Y ese pasado antiguo que tuvo el hombre sobre la Tierra, incluso coexistió con los dinosaurios, cosa que la ciencia europea niega. Entonces, ¿vamos a hacer una rebelión filosófica latinoamericana? Bueno, tenemos motivo. Vamos a decir, upa, hubo una humanidad anterior, por lo tanto, el origen del hombre no es el que nos contaron. Habrá que descubrir cómo fueron los matices de la presencia del ser humano. Sí, yo tengo los datos de eso, pero no voy a meterme ahora a decirlo. Hubo una humanidad anterior que fue exquisita, que logró plasmar en las piedras, así como ven en esta figura, todos los animales que habían en ese tiempo. En aquel momento existían los animales grandes, era la época de los animales gigantescos. El único chiquitito era el ser humano. Y pudieron describirlos porque estaban junto con ellos. También hay dibujos que relatan que ellos sabían hacer operaciones complejas. Hace más de 65 millones de años. ¿Quiénes les ayudaron? Buena pregunta. También eran excelentes astrónomos. Lo grabaron en piedras. Como también acá hay una piedra excelente donde está perfectamente dibujado
el corazón y todas las arterias y venas que lo circundan. Entonces, vamos a iniciar una investigación sobre el origen del ser humano. Perfecto. Ahí tenemos en Ica, el museo de don Javier Cabrera de Arquea, y los invito a todos los peruanos que se interesen en la investigación. Ahí tienen un gran material para realizar. Yo ya hice lo mío propio, etc. Bien. Aquí está la foto de don Javier Cabrera de Arquea, y a él veía la realidad como este hombre, veía el sol, pero los demás científicos, lamentablemente, por cuestiones de poder, siguieron diciendo otras cosas. ¿Qué dijeron de estas piedras? Que eran un fraude. Sí, es cierto, hay piedras que han sido falsificadas para que no fuera preso algunos huaqueros que había en ese tiempo en el desierto. Pero, sin embargo, el contenido de esas 11.000 piedras solo se sabe 500 de ellas. Lo que dicen, 500 de ellas. Todavía hay 10.500 por saber qué es lo que están diciendo. Así que, señores, mi sentido homenaje al doctor Cabrera Arquea, con quien he podido dialogar distintas cosas. Sigo. Disculpe. Y hablemos de la verdad. Yo digo si existe la verdad. Y sí, lo que ocurre es que nos han engañado incluso con los ejemplos de la verdad. Ustedes recuerdan el ejemplito este de los ciegos y el elefante, que querían tratar de descubrir qué era un elefante, y claro, uno agarraba la cola y decía que era largo, el otro agarraba la panza y decía que era grande, el otro agarraba la trompa y decía que era como no sé, como una corneta, o lo que fue. Pero fíjense que este es un modelo imposible de la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque está sesgado desde el principio. Un investigador no puede ir ciego, no puede ir cegado de sus sentidos. Es imposible. Por lo tanto, este dibujo, analogía, llámenle como quieran, es inexacto. Es tremendo que nos hayamos tragado el sapo de esto que no es así. ¿Sí? Yo sigo. Hay una verdad de lo que es real. Puedo diferir con lo que era real o no para los antiguos filósofos. Pero para mí real es todo aquello que existe sin intervención del ser humano. Es más, sin haber aparecido el ser humano. Eso es real. Estaba de hace millones de años. ¿Cierto? Y por eso es que cuestiono las afirmaciones de los filósofos y de los científicos sobre el ser humano y sobre la verdad que subyace con respecto al ser humano. ¿Y por qué lo critico? Porque lo están haciendo desde su propia trampa neuronal. Cajas de zapatos. ¿Y cuál es el tema de esto? Es que no tienen perspectiva, no tienen discernimiento. No hacen pensamiento reflexivo. Así que, para mí, ese método de investigación científico no es válido. ¿Faltarán elementos? Bueno, pues bien, pero que no hagan afirmaciones incorrectas. Como por ejemplo decir que el ser humano es una sola cosa. Es un error garrafal. Y se lo sostengo a cualquier científico. Digamos. Otro concepto de la verdad que tiene que ver con el ser humano es sobre la conciencia por fuera del cuerpo. Para muchos en el lenguaje común es si existe el alma o no existe el alma, pero no me quiero meter en religión porque estoy bastante distanciado con la religión, porque no permite el análisis ontológico. La religión no permite ningún análisis ontológico, lamentablemente. Pido disculpas si hiero la susceptibilidad de alguien, pero bueno. La ciencia niega a pie junto la existencia de algo sobrenatural o intangible por fuera de la muerte del cuerpo. Genial, ese es un problema de la ciencia, pero no de la filosofía y no de un investigador como es en este caso el mío. Lo lamentable es que la filosofía adhiere a los dichos de los neurocientíficos, que es por conveniencia o porque no han estudiado el caso. Lo lamento por los científicos, por los filósofos. Hasta hace poco
leía un artículo de un neurocientífico, no me acuerdo ahora el nombre, Neil, no me acuerdo cuánto, que él decía, hablar del alma es algo inútil. Un neurocientífico. Estamos mal. Bueno, sigamos. Entonces, existe la conciencia por fuera del cuerpo, pero no porque lo diga yo nada más. Si quieren buscar en internet, están los estudios del doctor Samparnia, Peter Fenwick y algunos otros. Así que no es simplemente una investigación mía, pero yo la afirmo. Y el método de investigación filosófica que utilicé es este, de la observación, planteamiento del problema, supuse una hipótesis, hice una inducción, experimenté, comprobé, hice un análisis teórico y conceptual del asunto, busqué coincidencias, encontré una nueva hipótesis concreta, que a mí me deslumbró, por supuesto, hice una deducción, hice conclusiones, y las publiqué en 3 de los últimos libros, con sucesivas aprendizajes, ¿no? El primero, Teoría de la Mente, versión patagónica, donde yo hablaba desde la Patagonia Argentina, diciendo, señores, somos lo que pensamos, y otras afirmaciones más que si las cuento ahora se van a sorprender más de lo necesario. Y después, como eso no se entendía muy bien, tuve que estudiar el tema de las partículas físicas. Partículas que los científicos aún no tienen en cuenta, que son las partículas de no materia, que es aquello intangible, y no las entienden porque no las quieren entender. Es una nueva clasificación de las partículas físicas, me voy a referir un poquito más adelante. Bien, continúo con esto de la vida luego de la muerte. Dicen los neurocientíficos que no hay vida después de la muerte. Despacito y escuchen bien. Los filósofos no saben. Los filósofos dicen, y no sé, parece que no, pues la ciencia dice que no. Entonces los filósofos dicen, y vamos a decir lo mismo que dicen los científicos. Me burlo, pero es así. Entonces, ¿qué cosa hay? Hay existencia de la conciencia trascendente de un sujeto que piensa. No hay vida, es cierto. Se murió el cuerpo, ¡pum!, se terminó. Lo orgánico no anda más, no funciona más, no está el ciclo de vida. No, es cierto, no hay vida. Pero hay algo más, y sí, está la conciencia por fuera del cuerpo. ¿Y quién tiene esa conciencia si el hombre se murió? Y ahí está el tema que nadie quiere ponerlo en cascabel al gato, y se lo pongo yo esta noche. Hay un sujeto que piensa en el interior nuestro, ¿sí? Por lo tanto, afirmo y reafirmo, ¿sí?, que hay un sujeto que piensa, que es trascendente. Quiere decir que ese sujeto tiene una particularidad, tiene alguna razón, que ya la iré a explicar, para poder estar existiendo luego de la muerte orgánica de un cuerpo homínido físico. Esto es muy loco, pero es así. Y quiero hacer una aclaración de este dibujito que yo puse acá. Hay un señor en coma, hay 3 enfermeros que están tratando de amarrar en el dibujito a lo que se llamaría el alma. El alma es un vehículo, no es la conciencia. Y esto es un error, porque los enfermeros, cuando hay una persona en coma, no están tratando de retener al alma para que el cuerpo siga vivo. Eso es un error. Eso es un error. Lo que están tratando los enfermeros es de mantener al cuerpo humano con vida. El alma es otra cuestión. ¿Por qué es esta foto o este dibujo? Porque antiguamente se creía, mal creído, que el alma era lo que animaba al cuerpo, o sea, lo que le daba vida al cuerpo. Y eso es un error grosero, es una trampa neuronal que arrastramos desde el pasado. No tiene la culpa quien lo dijo, que fue un filósofo famoso. No tiene la culpa. Fue su
aporte a la humanidad. Pero estamos en el siglo XXI, entonces si el aporte debe ser revisado, bueno, lo estamos revisando, ¿sí? El alma o vehículo de la conciencia no otorga, nunca otorgó la vida del cuerpo, nunca. No animó, nunca. No hay ánima, no hay aliento, no hay... no hay. Bien, quedó dicho, disculpen mi vehemencia. Entonces llegamos acá a este punto, que es el punto que dice la ciencia. La ciencia dice que somos un manojo de cuerpos que están allá arriba, todos viviendo distintas experiencias, más tristes, menos tristes, más lindas, más ricas, más divertidas, más hermosas, más, lo que fuere, no importa. Y que finalmente, en el paso del tiempo, todo termina siendo un montonazo de huesos, de calaveras, como existen en las catacumbas, etcétera, etcétera. Y eso, para el contenido científico, es así. Y lamentablemente es una opinión sesgada. Esto es lo que le sucede al cuerpo homínido de los humanos. Al cuerpo homínido, simplemente. No es para nada el concepto de lo humano que existe en nosotros. Lo humano en nosotros es intangible, no es el cuerpo. Lástima que los filósofos, o la mayoría de los filósofos, adhieren a esto, porque ahora, están creyendo que el dualismo es una mala palabra, entonces no, me alejo del dualismo, digo que no. Falta estudiar. Bien. Termino con esto, vida y existencia son la misma cosa. No, son dos cosas distintas. ¿En qué lugar sucede la existencia? Y este es el punto neurálgico. Cuando detecto el tema este de la conciencia por fuera del cuerpo, me doy cuenta de que está sucediendo en otro ámbito, en otra dimensión. ¿Y cuál es esta dimensión? ¿Y cómo la defino? ¿Y dónde la encuentro? Y le busqué la vuelta por todos lados. Entonces, obviamente, esto está encadenado con otras cosas. Estoy haciendo una charla, voy en el principio y tengo que decir mucho más. Está encadenado con otras cosas. Y con el descubrimiento de que las partículas físicas están mal catalogadas, porque están las partículas físicas de la materia y las partículas físicas de la no materia. Y acá los científicos se me van a poner locos, pero no importa. Y a su vez digo que hay una dualidad de las partículas físicas de materia, que es muy especial y que hasta ahora los científicos no lo descubrieron, pero bueno, ya tendrán tiempo. Digo entonces, si el cuerpo homínido tiene conciencia y otro tipo de conciencia se desprende, ¿cómo ocurre esto? Vuelvo a hacer la pregunta. Si el cuerpo homínido, este que toco, tiene conciencia por medio del cerebro, y yo digo que otro tipo de conciencia se desprende en el momento de la muerte de este cuerpo homínido, ¿cómo es que ocurre esto? O sea, ¿cuál es el fenómeno que está en esto? Entonces, ocurre por esto, por un entrelazamiento cuántico y por una superposición cuántica de las partículas. Y a su vez, la conciencia de forma del sujeto que piensa, que hay un concepto nuevo, conciencia de forma, que tiene el atributo de modificar las partículas de materia del cuerpo, que es una energía, el sujeto que piensa es una energía inteligente preexistente al cuerpo, preexistente al cuerpo. Y acá estamos hablando de otro tema que algunos ya conocen, como es el tema de la reencarnación. Pero bueno, entonces, hay un universo paralelo de la no materia que existe antes de nuestro universo físico cósmico. Entonces, estas son palabras mayores. En fin, ¿y a dónde va esa conciencia? Bueno, tiene sus lugares ahí, pero no es ni el cielo ni el infierno que alguna vez dijo la religión, muy equivocadamente. Pero bueno, sigamos para adelante. La conciencia de forma. Bueno, me tengo que acelerar. La conciencia de forma es un concepto nuevo que nadie casi conoce. Es
no es material, empecemos por ahí. Y es anterior a la materia misma. Cada forma existente que existe en el plano terrestre, sea animada o inanimada, sea un átomo o una hoja, tiene una determinada conciencia de forma y juntamente con ella posee un determinado grado de inteligencia. Esto ya se mencionó en la antigüedad y no se explicó muy bien. Y lo voy a decir de esta manera. Por ejemplo, una paloma, un ave, tiene la conciencia de forma de un ave y no actúa como un pez ni actúa como una lagartija. Esa es la conciencia de forma de ese cuerpo orgánico. ¿Sí? Eso es conciencia de forma. Un elefante tiene su propia conciencia de forma, actúa como un elefante y no como una jirafa. Una ballena tiene su conciencia de forma como ballena y no actúa como un ratón. Y así sucesivamente. O sea que cada organismo vivo, un árbol tiene conciencia de forma de árbol. Y usted, alguno me va a decir, ah, pero usted se está diciendo que un árbol tiene conciencia, que puede hablar. No. O sea, seamos serios. Un árbol tiene conciencia de forma y actúa como árbol de acuerdo a su estructura genética. Bien. Y otro de los temas que son re importantes, que es importante decir esta noche, es el tema de la mente. Nosotros acá dentro de esto no tenemos mente. Y desde la antigüedad se viene diciendo porque yo tengo en mente, porque mi mente, porque la mente y bla, 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 bla. Y la mente en realidad es una propiedad de las partículas físicas. Y acá hay un dato fundamental. De la combinación de la estructura física, de la forma y de la conciencia, sea cual fuere, átomo, ballena o lo que fuera, y su contacto con el medio ambiente, surge un determinado modo de recibir, procesar y transmitir información. Y esa es la llamada mente de forma o mente de las cosas. Por lo tanto, mente es una propiedad de las partículas físicas de recibir, procesar y transmitir información. Lo hago yo, lo hace un perrito, lo hace la ballena, lo hace un árbol. Eso es mente. Es interactuar con el medio que a cada uno le toca, recibir la información a través de los sentidos, procesarla con la estructura que tiene cada organismo vivo y actuar en consecuencia o transmitir la información. Eso es mente. Que los demás digan lo contrario, listo, no hay ningún problema. Lo que nosotros tenemos en el interior es intelecto o psiquis, pero no mente. Porque mente es un paso de 3. O sea, mejor, 3 pasos, no uno solo. Como estoy apurado, voy a tratar de seguir. Entonces viste este dibujito, un hombre y una mujer que tienen el cerebro cada uno, pero a su vez dentro le puse a manera de gráfica de que hay un sujeto que piensa. En el caso del varón hay un hombre, en el caso de la mujer hay una mujer. Hay un sujeto que piensa masculino y femenino en cada uno de ellos. ¿Sí? Bien. Entonces, la conciencia cerebral existe para el cuerpo homínido y la conciencia humana trascendente ocurre para el sujeto que piensa. Bien. Entonces alguien me dirá, ah, pero existen 2 conciencias entonces. Y sí, tenemos 2 conciencias. La del cuerpo, que es propia, ya viene dada porque es homínido y tiene una estructura y una conciencia de forma, por lo tanto una inteligencia. Y la del sujeto que piensa, que es el que trasciende el hecho de la muerte. Y si viene alguien y me dice, no, porque no hay, bueno, que estudie. ¿Y qué procesos intelectuales realizan cada uno? La conciencia cerebral homínida realiza el proceso del razonamiento. Y acá vamos a entrar en dime y direte, pero no, porque lo tengo muy claro. El cerebro, para ser sincero, el cerebro no piensa. Pero bueno, lo único que hace, que son muchas tareas, es razonar. ¿Sí? En cambio, el sujeto que piensa es el dueño del pensamiento, de la reflexión, del discernimiento. Bien. ¿Y pensamiento y razonamiento son iguales? No, son distintos. ¿Por qué? Porque son de distinta naturaleza.
El razonamiento es una onda electroquímica neuronal propia del cerebro. En cambio, el pensamiento es una onda magnética de una energía diferente que no es cerebral. Me llevó un montón de tiempo llegar a estas conclusiones que yo ahora les cuento a ustedes. Entonces, este tema de las trampas neuronales y caja de zapatos me lleva a que muchos filósofos y muchos científicos solamente han estado trabajando con la conciencia cerebral homínida, o sea, con el razonamiento. Y esto lo entenderán porque lo que se enseña siempre en colegio secundario e incluso en la facultad es el razonamiento lógico. Es muy difícil enseñar a pensar críticamente, porque nadie ha establecido muy bien qué cosa hace uno y qué hace otro. Bien, ¿cómo ocurre este entrelazamiento, esta estructura del ser humano? Por un entrelazamiento simultáneo de dos conciencias de forma de distinta naturaleza. Y eso da lugar ¿a qué? A lo que yo escribí después como dualismo complejo, y presento de luego mi fundamento. Que no es el dualismo de Descartes. Bien. Bueno, digo acá que es necesario desligarse de aquellos conceptos provenientes de corrientes europeas filosóficas. No es que desdeño, digo que hay que despejarse de aquello que no es significativo. Y vamos a hablar un poco del dualismo complejo, que es el siguiente gráfico. Lo voy a explicar primero con un ejemplo que ustedes conocerán, que es el cubito de hielo. Acá arriba hay un dibujo de un cubito de hielo. El cubo de hielo cuando está sin formar del todo. O sea, un cubo de hielo que está duro por fuera, pero adentro tiene agua todavía. Bien, ¿qué significa esto en física? Que las partículas de afuera del hielo están más lentas, están lentificadas, se mueven muy lento, por eso están duras. Y las partículas de adentro, del centro del hielo, que es agua todavía, que no tiene la temperatura baja suficiente, todavía se mueve a mayor velocidad. O sea que tenemos en un cubito de hielo, por fuera una estructura dura, que se mueve lenta, y por dentro una estructura blanda, por así decirlo, que se mueve con partículas a mayor velocidad que las de afuera. Si logran captar esto bien, van a entender que dentro del cuerpo humano también existe esto. Hay partículas materiales, orgánicas, que tienen un movimiento muy lento, por así decirlo, y ese movimiento muy lento está dado por el Sol, pero bueno, es largo de explicar. En cambio, el sujeto que piensa tiene partículas que vienen de otro lado, de otro universo paralelo que existe, el que no lo conoció, bueno, lo lamento, y que son partículas que se mueven más rápido que la luz, que no están sujetas a la gravedad. En cambio, nosotros, como cuerpo homínido, como todo lo que existe en este cosmos, está sujeto a la gravedad. Y esa es la gran diferencia. Y esa es la gran interrelación. O sea, el ser humano es una interrelación entre dos especies distintas. La especie homínida que da la apariencia y la especie humana que es la esencia, el sujeto que piensa. Y acá tenemos un dualismo complejo. ¿Por qué? Porque es un dualismo de sustancias en primer lugar, de propiedades en segundo lugar y de inteligencias en tercer lugar. Y ambas, las tres dualidades existen en forma simultánea. Es bastante complejo decir para una noche después del cansancio del día. Esto es el dualismo complejo. Bueno, voy a decir en forma rápida las diferencias entre razonamiento y pensamiento. El cuerpo homínido tiene instinto y a su vez realiza procedimientos intelectuales de razonamiento. ¿Y qué son? Aprende del entorno, aprende un idioma, usa lenguaje, asocia, clasifica, memoriza, hace rutinas, repite, gesticula, miente, personifica, se victimiza, socializa, busca pareja, tiene sexo, forma familia, tiene hijos, etc. Y uno de sus principales dones es la hipocresía. En cambio, el pensamiento implica otra cosa. Básicamente implica la reflexión, el discernimiento,
la intencionalidad, la comprensión y el entendimiento. Esas son las formas básicas que tiene el pensamiento. Y entre las capacidades que tiene el sujeto que piensa, se encuentra la voluntad, la conciencia de sí mismo, la conciencia moral, la conciencia ética, los sentimientos, los valores, la capacidad de asombro, la creatividad, la imaginación, la proyección, la prevención, la visualización, la solidaridad, la empatía, el respeto, la dignidad, el cuidado del planeta. Si ustedes miran esto, y yo arranqué con el tema de la situación social y política de Perú, se van a dar cuenta de que todos los políticos y demás que están manejando el poder están actuando dentro del razonamiento homínido, animal. No hay ninguno que piense. Juro que no hay ninguno que piense. Porque si no, no estarían yendo en contra de la dignidad y el respeto de las personas. Simple y sencillo. No tienen ética, no tienen sentimientos. No. O sea, miren este cuadro, el 21, y van a entender por dónde pasa uno y por dónde pasa el otro. Y el poder, desde antes del Imperio Romano hasta acá, se ha encargado de que las personas no piensen, que sean una masa, que vayan así donde les dicen y ahí van. Y cuando alguien de por ahí piensa o se anima a pensarlo, acá lo acallan. A mí me han tratado de acallar muchísimas veces. Entonces, yo quiero que como investigadores, por eso les pedí que hicieran el ejercicio de sacar todo el bagaje de conocimientos de antes y poner algo nuevo, porque esto que les estoy entregando es muy importante. Y como investigadores les pido que pongan atención en esto para encontrar dónde está el pensamiento crítico. Hay mucho más por decir. Una hora no es suficiente para comentar todo lo que me agradaría hacer. Bien. ¿Y qué me queda? Bien. Acá puse un dibujito de si había entendido o no la gente aquello que dije. Entonces digo, somos seres biconscientes, y sí, somos seres biconscientes, y a mucha honra hay que decirlo, porque es parte de la estructura y de la naturaleza del ser humano. Nada más que hasta ahora nadie le puso el cascabel al gato. Escribí la teoría de la mente simultánea en un libro, en un video también. Bien, entonces vuelvo a repetir que la mente, entonces, es una propiedad de las partículas físicas, tanto materiales como no materiales, de recibir, procesar y transmitir la información. No es un cerebro tripartito como dicen algunos, no, son cosas bastante distintas. Bueno, dije también que los pensamientos y los razonamientos del ser humano son simultáneos con la actividad normal del cerebro. Hay mucho más para decir, pero estamos llegando al fin, y esta es mi reflexión final sobre la realidad y la especie humana. Puedo hablar de la realidad del mundo actual, que hasta ahora es bastante difícil, complicado, hay mucho poder queriendo destruir y matar, pero ¿por qué es eso? Porque la especie homínida se encuentra en un momento de crisis, está casi que desaparece, por mucho que vienen diciendo que no, que vamos a ir adelante, que la inteligencia artificial, bla, 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 bla. Se está queriendo un cambio, por supuesto que todos queremos un cambio, pero lo estamos entendiendo mal, porque no estamos entendiendo cuál es la razón del desequilibrio humano, de la especie homínida. Y la razón es que estamos actuando solo con el cerebro, no con los sentimientos, no con la voluntad, no con el discernimiento, no con, no sé, la ética, no con la moral. Y esto no tiene nada que ver con la religión. La ciencia, entonces, todavía no llegó a conocer exactamente lo que es el ser humano. La filosofía todavía debe seguir caminando. La educación es un tema para desarrollar, porque ¿qué les enseñamos a las nuevas generaciones? Porque
las que ya no salen de la trampa neuronal y ya no salieron, pero los nuevos tienen el derecho a conocer la verdad. Así que los educadores tendrían que ver si en vez de generar individuos que sean serviles al sistema para que trabajen y para que sean fieles al sistema y bajo el yugo del poder, u otra cosa, enseñarle otro tipo de valores, enseñarle otro tipo de perspectiva de lo que es el ser humano. Y la evolución humana, muchachos, no es la evolución homínida. La evolución humana es anterior incluso a los 65 millones de años que ya ha tenido existencia el ser humano el ser homínido sobre la Tierra. La evolución humana es otra cosa, es la evolución del sujeto que piensa a través del tiempo. Es largo de explicar esto, pero bueno, yo lo resumí en esto con esta charla. Yo en el 2017 tuve una reunión muy importante en el ámbito del universo paralelo, si lo quieren entender. Y dijimos así en ese tiempo: un cambio de paradigma mental es posible para los humanos de esta civilización presente. Y así sea. Y ese es mi voto esta noche para todos ustedes y para que sigamos adelante. Dejar de presentar, ¿cuál es? ¿Estás presentando? Dejar de presentar. Bien. Hasta aquí ha sido mi charla de hoy. Espero que se haya entendido algo. No se hagan problema. Yo creo que esta charla está grabada o está siendo grabada en este momento, así que la voy a poner a disposición de aquel que desee. Lo escucho, doctor Honorio. Gracias, maestro Salguero. Vamos a la segunda fase de despejar las dudas a través de preguntas. Ya tenemos la participación del maestro Fausto Jiménez. Y el resto, tal vez, si tienen problemas con el micrófono, expresarse a través del chat. Profesor Fausto, adelante. Felicitaciones al doctor ponente. Buenas noches con cada uno de ustedes y gracias, doctor Bustillos, por darme la palabra. Mi pregunta frente a la exposición del doctor, con muchísimo respeto, es lo siguiente. Sí. De acuerdo a lo que he observado en su exposición, quiere decir que el hombre, el origen del hombre, estaría el hombre y los cosmos. Entonces, la pregunta vendría a ser lo siguiente. Doctor, ¿somos corporalmente los seres humanos de los cosmos o estamos fuera de los cosmos? Bien, agradezco la pregunta y le hago una aclaración. Soy investigador ontológico, no soy doctor. Y le respondo, yo en el apuro, porque veía la hora y se estaba yendo, en el apuro no dije que el ser humano es un diseño inteligente. En la existencia de la primera humanidad, hace más de 65 millones de años, hubo un diseño inteligente. ¿Para qué? Para el cuerpo, para esta forma que tenemos. Un diseño inteligente genético. Nosotros lo estamos haciendo, o sea, no hay susto en esto. Nosotros lo estamos haciendo con la clonación. Arrancamos con la oveja Dolly y hemos clonado algunos otros animales más. Y la clonación de un ser humano es exactamente igual. No sé si ya no se hizo, nada más que no se dice. O sea, no tiene nada de raro hacer una clonación de un organismo vivo. Eso no es raro para nadie, y más para una inteligencia superior como fue la que nos visitó desde otros planetas hace más de 65 millones de años. Entonces, respondiendo a su pregunta, nosotros provenimos desde un diseño del mismo cosmos, o sea, el diseño corporal, que nada tiene que ver con el sujeto que piensa, que pertenece al universo paralelo y que está manejado por otras cuestiones que no he indagado, no he dicho hasta ahora. O sea, puedo hablar de eso, pero
corresponde a otro tipo de energías, a otro tipo de existencia. Es otra cosa bastante distinta y que tiene que ver con la evolución. O sea, cada conciencia que se suma a un cuerpo homínido evoluciona en una vida, en 2 vidas, en 3 vidas, en 5 vidas. Eso es así, ese es el fenómeno conocido como la reencarnación. No lo quise abordar esta noche para no irme más en tiempo, pero el sujeto que piensa la evolución humana es proveniente de un universo paralelo que es anterior al cosmos nuestro, anterior incluso al Big Bang famoso que se dijo alguna vez en la ciencia. Incluso en algún momento yo tuve la oportunidad de dialogar con Stephen Hawking y le dije, maestro, usted está equivocado en la afirmación que dice que antes del Big Bang no había nada. Y yo le dije, no, existía el universo paralelo de la no materia. Con el tiempo, más allá a regañadientes, me dio la razón. Pero bueno, fue una charla privada que tuve con él, que no tuve oportunidad de grabarla, ni la hicimos por escrito. Así que, bueno, sí, somos un diseño inteligente. Y acá no hay ninguna intervención de Dios o de dioses. Quede bien claro. Es un diseño inteligente, el homínido que proviene de otras latitudes del mismo cosmos. No así la existencia del sujeto que piensa, que viene junto con el alma o vehículo no material. Contestada la pregunta, gracias. Gracias, maestro Antonio. Posteriormente vamos a tener la pregunta también del doctor Alejandro Agrada, seguidamente del maestro Jesús González y concluiremos con Jack Tamuso. Perfecto. Adelante, doctor Alejandro. Lo escucho. En primer lugar, saludarle afectuosamente a Antonio, te saludo y tus merecimientos ahí están. La pregunta es, ¿cómo salir de la caja de zapatos, no? Es muy difícil. Parece que estamos ahí en la caja de zapatos. Hace horas hablamos de también la caverna de Platón, ¿no? Parece que estamos también en la caverna de Platón, amarrados y dormitando en la oscuridad, ¿no? Hay que salir a la luz. Y en eso estamos y tu conferencia vale, ¿no? Tú hablabas de el árbol y conciencia de forma, ¿no es cierto? Y hay algo que hace 10 días en un documento leí de que los árboles son también seres vivos. Sí. Nosotros, las plantas son seres vivos. Totalmente. Y hay una tesis que me sorprende, y antes, ¿no? De que ya esa vieja tesis de Aristóteles de que somos seres racionales, lo tumbó Maquiavelo cuando dice de que los seres humanos son seres de instintos, ¿no? Cavernarios, ¿no? Pero esto de que incluso eso de que sorprende hoy día, y ya no es sorpresa de que las abejas tengan personalidad, ¿no? O que los simios nos pueden dar cátedra de lo que es justicia, ¿no? Los seres racionales, como nosotros, no tenemos nada y no sabemos qué es justicia, ¿no? Entonces, el árbol como conciencia de forma, sí. Hace 10 días leí de que son seres vivos que también saben tener llanto o dolor o sufrimiento. Sí. Y al escuchar un serrucho que muy pronto va a cortar, asume en llanto, en dolor. Incluso algunos científicos han grabado ese llanto o ese dolor que podía tener el árbol, ¿no? ¿Qué opinas de ello, mi querido Antonio? Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada conciencia de forma es de acuerdo a la estructura. A ver, una célula, una ameba,
tiene conciencia de forma porque se relaciona con el medio ambiente. Una célula, una ballena, bueno, obvio, un organismo vivo absolutamente grande, tiene conciencia de forma de ballena. Un árbol tiene conciencia de forma de árbol. Un yuyo tiene conciencia de forma de árbol y va a actuar de acuerdo a su estructura genética, de acuerdo a su estructura interna. Y eso le permite, en mayor o en menor grado, distinto tipo de conciencia. Hay niveles de conciencia. Usted mencionó al mono, y los monos tienen un grado de conciencia, por supuesto, muy particular en su relación con el medio. Son racionales en el sentido de que utilizan el cerebro para catalogar, clasificar, mentir, hasta incluso roban, tal cual hacen los humanos. El humano también usa el cerebro para hacer ese tipo de cosas. El cerebro es una máquina de procesar. Y de hecho, y acá lo digo de nuevo y lo afirmo con total entereza, el cerebro no piensa, no pensó nunca ni va a pensar. Muchos dicen, no, ¿cómo? Pensamos con el cerebro. No, esa es una equivocación. Es hora de poner las cosas en su lugar. Se piensa con el sujeto que piensa, con otro lugarcito de nuestra integridad humana. El cerebro cumple funciones muy específicas y pueden parecer que está pensando, pero en realidad es un razonamiento lógico, es estructuras lógicas, usa el lenguaje. Usted cuando, bueno, no me quiero extender, cuando prepara un mate, un té, va y lo hace de acuerdo a una conducta, eso es una trampa neuronal. Usted sabe que tiene que calentar el agua, juntar una taza, buscar un saquito de té, después volcar cuando el agua está caliente adentro de la taza para que se haga el té. Eso es una trampa neuronal. Todos los días tenemos una trampa neuronal. Pero eso no es pensamiento. Pensamiento sería, en todo caso, si digo, este té lo voy a compartir con mi esposa que está en el jardín, me voy a sentar con ella y vamos a disfrutar un momento en la tarde. Eso sí es un pensamiento. Son parecidos pero no iguales. Me agradaría poder hacer más ejemplos de la diferencia entre pensamiento y razonamiento y lo que ocurre con la conciencia de forma. Los mismos animalitos domésticos, un perrito, tiene su conciencia de forma como perrito. Algunos la tendrán un poco más avanzada, otros menos avanzada, unos son un poco más torpes, otros son un poco más inteligentes, pero todos tienen su conciencia de forma. Todo organismo, animado o inanimado, tiene su conciencia de forma. Actúa como tal, por su relación con el medio, por supuesto. Gracias, Alejandro. Gracias, maestro. Va a participar el maestro Jesús González. Ajá. Adelante, Jesús. Jesús González. Buenas noches. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer aquí al estimado ponente Antonio Salguera, creo, ¿no? Salguera. Creo que mi pregunta es algo sencilla. Lo que quiero es un poquito que me amplíe, ya que se trata el tema de Latinoamérica, ¿no? La filosofía latinoamericana. La pregunta es, lo que se percibe, todavía pensamos que el pensamiento occidental es superior al pensamiento americano, que aquellos mismos americanos lo piensan así. ¿A qué se debe? Y los occidentales no consideran lo valioso que hicieron los ancestros de América. Se dice además el atraso, la marginación, el mestizaje, la hibridación y la dependencia está arraigada. ¿Cómo se puede explicar esto en quehacer filosófico? Eso es mi pregunta. Bien. Tiene una explicación muy válida. Yo la miro desde el lado
que hoy expuse del lado del razonamiento y la diferencia con el pensamiento. Desde el Imperio Romano y incluso antes, el Imperio Romano, sumado, y pido disculpas por lo que voy a decir, sumado a la Iglesia Católica, hicieron un poder en Occidente que fue en desmedro de los humanos que había en el continente americano. Yo lo lamento porque fueron las dos instituciones más nocivas para el espíritu latinoamericano. Sobre todo, ya había aparecido antes con el tema de la famosa Inquisición, que fueron unas matanzas extremas. O sea, de lo que yo investigué del universo paralelo, no existe nadie tan desquiciado que pudiera matar a otro semejante o que le pareciera que estaba bien matar a otro semejante por sus ideas o porque no se avenía a la religión católica. Tremenda situación homínida animal. Imperio Romano e Iglesia Católica. Y pido las disculpas. Caen en Latinoamérica, antes de ser Latinoamérica, antes de todo eso, o sea, en América. Y pasan a degüello a más de 20 millones de habitantes de acá porque simplemente parecían un poco más atrasados, parecían un poco más torpes, parecían a la vista de ellos que no tenían inteligencia, que no tenían discernimiento, no respetaban la vida, no tenían sentimientos. Porque si alguien tiene sentimientos, y además viene de parte de la Iglesia Católica, no puede, como un reverendo desquiciado, matar o descuartizar a los seres que estaban acá y que se oponían a esa dominación. ¿Qué quiere decir de esto de América, de los aborígenes de América? Que eran mucho más sabios, tenían una cultura distinta, diferente, no tan progresista, eran más elementales, más de la tierra, más de amar el cultivo, el sol, el agua. ¿Sí? Sabían convivir entre ellos. Era otro el sentimiento que había en ese momento. De hecho, se inició la primera humanidad aquí, a partir de Perú en adelante, y ustedes son peruanos y tienen ese gratísimo honor de saberlo. La posterior incorporación de humanos en un segundo intento después de la debacle que eliminó a toda la vida en aquel tiempo con el acceso de los meteoritos al planeta, tuvo el honor de volver a surgir en civilizaciones hermosísimas. Ustedes mismos tienen los ejemplos allí, tanto en Perú como en México. Tienen los restos de esa antigua civilización que fue barrida por el desquicio intelectual de una corriente europea. No quiere decir con esto que tenemos que odiar a los europeos, tenemos que poner las cosas en su sitio. Si ellos no supieron entender qué era el ser humano, cuál era la estructura, no supieron entender el dualismo complejo que existe en nosotros los seres humanos, y bueno, no tenemos la culpa, pero sí podemos hacer bandera de decir, no, señores, esto es de esta forma, tenemos un pensamiento distinto al occidental y vamos a seguir en este camino, por el camino de los sentimientos, por el camino del discernimiento, por el camino del respeto y la dignidad. Todos los demás son desvíos. Por eso me tardé tanto tiempo en hablar de las trampas neuronales, porque la especie homínida, su tendencia natural, aparte de ser el sexo y la comida, es a la trampa neuronal, es a anclarse en lo que el cerebro percibe de la realidad. Si nadie lo educa como corresponde, si no le damos la instrucción necesaria y el conocimiento necesario a ese ser que se está educando, mal se puede formar. Así que yo lo lamento, estamos en un momento de crisis, nos estamos poniendo de poncho la civilización, no sé si quedan 150 años de vida de la civilización humana, por lo que yo conozco por otro lado,
Y estamos bregando por otras cosas que no tienen sentido. Nos falta el afecto, nos falta una cosa fundamental que ocurrió en aquel tiempo de la conquista. Fue que eliminaron el trato del tú a tú, o sea, la educación se hacía en forma personal. Habían antiguos caciques, por así decirlo, que no había en ese tiempo ni libretas, ni libros, ni celulares, ni nada. Y la educación se hacía en forma personal. Y se transmitían valores. Y eso se dejó de hacer, porque vinieron y arrasaron con todo y se hizo otra cosa. Se hizo la explotación por la explotación misma. Entonces, señores, creo que estamos frente a un momento de crisis de una decisión para seguir adelante y entender también con dolor que los occidentales se equivocaron y que ahora estamos metidos en una mezcla en la que tenemos que respetar al otro porque todavía no se despertó, porque todavía no tiene acceso a su conciencia superior. Pero claro, nadie sabía que existía una conciencia superior. Y ahora, bueno, yo la estoy diciendo, así que de acá para adelante van a decir, no, para que hay un loco por allá en Argentina que ha descubierto que existe la verdadera conciencia superior, cómo está ligada, cómo está incorporada incluso con el tema de las partículas de mayor velocidad que la luz y menor velocidad que la luz y cómo se integran en el formato cuántico dentro del cuerpo. Así que bueno, gracias por su pregunta, sinceramente gracias y espero haber respondido. Y por allí veo que levantan la mano. Muchas gracias, estimado Antonio, por su investigación que hace sobre el tema de la filosofía latinoamericana. Gracias a usted por la pregunta. Vamos a ir ya casi cerrando este evento con la participación, del maestro Julio Torres. Yactamuso. Adelante, maestro. Active su micrófono. Muchas gracias a la vida, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al hermano expositor. Nos da la oportunidad de compartir. Nos preocupa, nosotros somos de una cultura, de una civilización chanca, inca, mayas y muchísimo más. Entonces, nos extraña, o salvo son hijos de españoles o de italianos, entonces tienen toda la razón de ser descendiente de ellos, entonces se llaman América Latina de Italia, y en memoria del invasor, del asaltante a nuestro continente, Abya Yala, Américo de Vespucio, y cambiaron el nombre de nuestro continente, que es Abya Yala, por América. Una vergüenza para nosotros, un abuso para nosotros, porque no tenemos nada que ver con América. Nos han cambiado el nombre. Algunos hasta siguen cambiándose. Lo que eran, por ejemplo, un nombre español, ahora ya se ha vuelto a cambiar a inglés. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Nosotros tenemos nuestra propia identidad, tenemos nombres. No puede ser que nos pongan los extraños, siendo personas tan cultas de Europa, que nos hayan cambiado, nos han faltado respeto. Y nosotros seguimos repitiendo y no aceptamos eso, merecemos respeto. Nunca más que nos ponga nombre de los asaltantes españoles o ingleses. Entonces merecemos respeto, tenemos dignidad, no hemos perdido, a pesar de tantas agresiones europeos. Por ejemplo, un ejemplo nada más, usted dijo conquista. Aquí hay muchos autores siguen repitiendo conquista. Conquista es cuando enamoramos a una dama de buena manera, llegamos a convencer con amores, con unos regalos, de buena manera, respetando su voluntad, amando, queriéndolo, y de manera consciente. Y una prueba de esto,
cuando los árabes ingresan a España y los españoles dicen que es invasión, pero cuando los españoles llegan a nuestro continente, Abya Yala, es decir, concretamente al Tahuantinsuyo, dice que es conquista. ¿Qué juego de palabra? ¿Hasta cuándo esa falta de respeto? Porque ellos ingresaron a asaltar a nuestro país y hasta ahora no hemos podido recuperarlo. Mientras Alemania, 2 guerras mundiales, se recuperó. ¿Qué nos falta? ¿Identidad? Será como nuestro hermano mayor, José María Argueda, dijo, todas las sangres, acá tenemos todas las sangres. Entonces nuestra visión está al norte, al sur, al oeste, al este. Es decir, no tenemos una dirección. Entonces tenemos que respetarnos nuestra identidad. En Argentina también los hay, en Chile los hay. En todo lugar, en este continente, hay culturas propias que no necesitamos seguramente o podemos compartir con todos los continentes de nuestro planeta. Entonces, eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué se sigue utilizando algo que no es? Eso es preocupante. Hablemos con lo nuestro. Y si hay de verdad, españoles, ingleses, italianos, también les respetamos. Pero no nos pueden incluir a todos. Así que eso es lo que nos preocupa, que a los que realmente tenemos conciencia, tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestra propia civilización, hasta nuestra propia filosofía, que amamos la tierra, queremos la tierra, respetamos la tierra, porque es nuestra madre. Sin embargo, la cultura occidental contamina la tierra, contamina la vida. Entonces la filosofía tiene que también preocuparse en ese sentido, aclarando. Para eso tenemos esta oportunidad, por ejemplo, para compartir las opiniones y también innovaciones. Bienvenido, porque la vida es así. Más bien, gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su intervención, estimado. Me ha dejado pensando. Pues somos ahora, en este momento, y no podemos desdeñar el pasado, lo que ocurrió, o sea, ya pasó. Ahora le tenemos que hacer frente, pero no, a ver, no con odios ni resentimientos, porque eso no es propio de lo humano en nosotros. Que otros lo hicieron, está bien, ellos no sabían, no entendían. Yo mismo he situado acá que los avances de la ciencia no son suficientes para explicar al ser humano. También he dicho que las corrientes filosóficas son trampas neuronales que no tienen sentido. Y lo que tenemos que hacer acá como americanos es entender esta relación, pero respetarnos. También es cierto que los líderes de los distintos países son unos desquiciados que están en el poder y lamentablemente son desquiciados cerebrales que creen algo que va en desmedro de la dignidad y el ser humano. Y según mi definición, obviamente están en una trampa neuronal. No solo su presidenta actual, nuestro presidente, nuestra vicepresidente en Argentina. Es terrible. Dentro de todo, no es tan grave como lo que está haciendo Putin con Ucrania. No me vengan con que eso es un poder lícito, bonito, que están todos entrajeados, es genial, y están matando gente. O sea, es un desquicio homínido. No hay. Putin, le puedo asegurar que tiene, el sujeto que piensa lo tiene intacto, no pensó nunca ese hombre. Tiene instinto animal de autodefensa, de matar, eso es animal. Todo aquel que mata a otro, un femicida, o una persona que roba y que sale y que ataca y mata, qué sé yo, no sé, un par de abuelos que estaban en la casa para robarle el dinero, es un animal.
O sea, es un animal homínido, no pensó nunca. Eso tienen que tenerlo en cuenta, el pensamiento está en otro lado. Y hay que enseñar a los nuevos, a las nuevas generaciones, a que utilicen el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el discernimiento. Eso hay que enseñarlo de otra manera. Y lamentablemente, en parte, eso tiene la culpa, la filosofía heredada a partir del 1650, estoy omitiendo el nombre, de querer hacer todo racional, todo catalogado, clasificado, en forma lógica. Y ese fue el error más grande que tuvo la filosofía. Y la ciencia lo tiene también. Falta humanizar la filosofía, falta humanizar la filosofía. Y bueno, y eso es lo que promuevo yo con una filosofía neutra, que está libre de trampas neuronales y que defiende el respeto, el valor de la vida humana, de la vida del planeta, etcétera, etcétera. Así que tenemos que respetar al otro, por mucho que haya venido de Occidente, y seguir para adelante con una conducta latinoamericana. Y defendiendo los valores antiguos, que son los que estaban acá. Por eso están las piedras de Ica, están las líneas de Nazca, está todo aquel legado que a ustedes los peruanos les dejaron. Me vuelvo a acordar del doctor Darquea y de su esfuerzo. Yo espero que ustedes, los peruanos, logren juntar antiguas tradiciones para salir adelante, pero en paz, en armonía, en respeto, en defensa de la dignidad, pero no con violencia, no con violencia, porque eso no lleva a ningún lado. La violencia es absolutamente animal, homínida, no es humana. Fin de la respuesta y muchísimas gracias. Gracias, maestro. Vamos a finalizar esta participación con la intervención de Alyosha. Adelante, Alyosha. Perdón, un segundo. Antes que Alyosha, me estoy viendo acá que abajo de mi cara no aparece mi nombre, aparece el de base Mónica Ruth, que esa es mi esposa. Cuando yo tuve que cambiar de computadora, aquí tenía abierto el correo electrónico de mi esposa. Así que les pido disculpas, yo soy Antonio Samiero, abajo figuraba el nombre de mi esposa. Recién ahora me doy cuenta. Vamos a respetamos su identificación de género. Honorio, no te equivoques. Gracias. Sí, lo escucho. Sí, investigador Antonio, Sí. bueno, lo escuché decir que no hay una sola conciencia, sino hay dos, ¿no? Y Sí. bueno, algunos piensan que una conciencia, solo una, y es una condena, entonces dos, bueno, es el doble, ¿no? De una condena. Pero lo que le quería preguntar era, de acuerdo a usted y lo que plantea de la persona, bueno, que sale de la caja de zapatos, ¿cómo sería esa persona? O sea, pero en cosas prácticas. Y otra pregunta, ahora que lo estaba escuchando, que hizo una diferencia entre razonamiento y pensamiento. Entonces, el razonamiento para usted sería algo como, que bueno, que todos tienen, ¿no? Y el pensamiento algo más elevado. Exacto. Pero por otro lado, sabemos que nuestra sociedad occidental está estructurada bajo, pues sobre la razón, ¿no? La razón es lo que nos ha tenido durante prácticamente 200 años y la que nos ha venido erigiendo. Entonces, viendo ahora las diferentes planteamientos que están saliendo, que no tienen nada que ver ya con la razón y que se está notando como que ya dejándola de lado. Entonces, escuchándolo usted, ¿qué piensa? ¿Que esa racionalidad con la que vinieron un montón de cosas y el progreso ha fracasado? Esa era mi pregunta, gracias. Gracias, Alyosha. El punto es, no es que dos conciencias, volviendo a lo primero,
no es que dos conciencias sean un drama, lo que ocurre es que no hay dos que piensan. Una conciencia razona y la otra conciencia piensa, se suplementan simultáneamente, ¿sí? Porque si no tendríamos una pelea interna entre el razonamiento y pensamiento, y eso no existe. O sea, uno ve una flor y cataloga que es una flor. ¿Estamos? Eso no tiene ningún problema. Ahora, si yo observo la flor y digo, qué bonita es esa flor, mirá el encanto, la luz que irradia, etcétera, etcétera, eso es un pensamiento. Son dos cosas distintas. Uno observa la belleza que existe en una flor, pero es imposible catalogarla, porque es subjetivo, es personal de cada uno, de cada individuo, de cada sujeto que piensa. Bien. Y volviendo a la otra parte de su pregunta, Liosa, repítame, porque me fui por la rama. Ah, sí, le preguntaba si considera que la razón occidental ha fracasado. Sí. Sí, lo que ocurre es que hay, yo he leído, tengo una especie de sagacidad muy pronunciada cuando leo textos que son horrendos. Y entre los textos horrendos que he visto del pasado es que decían que el ser humano es un ser racional porque piensa y porque razona, ¿no? Y eso no es racionalidad, o sea, está mal concebida. Una cosa es razonamiento y otra cosa es pensamiento. Y todo aquel que haya confundido pensamiento con razonamiento en el pasado, lamentablemente, bueno, se ha equivocado al siglo XXI. ¿Estamos? O sea, no hay un error, digamos, por así decirlo, en los conceptos anteriores, sino equivocaciones semánticas. Y aparte, recuerde que muchas cosas fueron traducidas y las traducciones nunca son mejores. Por eso es bueno hablar en un mismo idioma y con el mismo grado de entendimiento, porque entre el latín, el francés, el alemán, el inglés, se han suscitado muchas confusiones en lo que es la semántica. Y yo observo esos errores y me dan cositas, ¿no? O sea, me ponen como mal. Pero sí, no es que ha fracasado el racionalismo, sino que hemos mal entendido al ser humano, que el ser humano tiene razonamiento y pensamiento. ¿Cómo se llama eso? No creo que sea el racionalismo. Así que estamos frente a un nuevo desafío y está bueno, que también comprendo de que no existe el fracaso, opino igual. No existe un fracaso, yo creo que hay un aprendizaje y tenemos que ser mejores. Estamos frente a una oportunidad de cambio, yo por eso estoy hablando de que un cambio de paradigma mental, o sea, recibir, procesar y transmitir información, es posible para el ser humano o para los humanos de esta civilización presente. Y abogo porque así sea. Con amor, con entendimiento, con discernimiento, con reflexión, con colaboración, con empatía. Todo aquello que no contenga estos elementos que mencioné es simplemente un paso que dio esta especie homínida sobre el planeta Tierra que no era el mejor. Entonces ahora tenemos que enmendar procesos anteriores, si tendríamos que decir. Así que bueno, yo agradezco la intervención. Como humanidad, como sistemas, me voy a permitir una reflexión. Desde hace muchísimo, por alguna extraña razón, que la entiendo, pero sería largo de explicar, por alguna extraña razón quedó instalada en la humanidad antigua el espíritu de dominación, de barbarie, de matanza, de conquista, de apropiarse del terreno. Esto me hace parecer en forma suavizada lo que hacía Atila, ¿se acuerda de los hunos? Cuando iban y arrasaban los pueblos, quemaban todo, no quedaba nada, y eso, no sé, los ponía contentos a esa gente de esos tiempos.
Hoy en la actualidad el sometimiento es distinto, está más disfrazado de otras cosas, de consumismo, de viajes, de placer, de, no sé, de un montón de cosas, de la misma política que existe en todos los países, y Latinoamérica viene sufriendo ese proceso. En los años 70 ya estaban con todas las dictaduras militares y ahora hay también dictaduras. Y si no hay dictaduras, hay monopolios de poder, y son parecidos, y son mentiras. Yo me pongo loco cuando escucho las hipocresías de todos nuestros gobernantes, y yo los tengo, estamos en proceso de elección acá en Argentina, y es terrible la cantidad de hipocresía, los personajes que se han dado vuelta, o sea, los seres homínidos, van para un lado, van para el otro, están primero en este partido, después van para el otro, dicen una cosa, hacen otra, pero les pasa. Y el que sufre es el pueblo, el que tiene sentimientos, el que tiene que ir todos los días a trabajar, a luchar, a mantener los hijos, a hacer educación, a sobrevivir. Y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, de hecho, lo que tenemos que cambiar es la mentalidad, no es agarrar y matar al gobernante, porque eso no es la teoría. Es cambiar la base, por eso yo hablé un poco de educación, y tenemos que reforzar otro tipo de conceptos. El ser humano es otra cosa. El sentir humano está en esa cosa intangible que los filósofos no quieren entender, que los científicos mucho menos, y que yo he tenido la oportunidad de palpar, de comprobar, de un montón de veces. Y lo que quería decir como último, incluso hay una falacia filosófica. El famoso problema cuerpo-mente es una falacia filosófica, y la seguimos manteniendo desde antaño hasta ahora, y nadie le pone el cascabel al gato. Es como querer hablar del problema del agua y la humedad, cuando la humedad es una propiedad del agua. Así que el problema cuerpo-mente de la filosofía es una tontera, disculpen la palabra, porque el cuerpo es una cosa y la mente es la propiedad de la partícula misma que tiene el cuerpo, no tiene nada que ver con, esto no es un ensayo filosófico, es una pregunta tonta que se hizo en el tiempo y por una mala interpretación de lo que significaba la mente. Entonces hoy tenemos que adecuarnos a los conceptos. Fin, disculpen. Gracias, mi estimado maestro Antonio Salguero. Nosotros quedamos enormemente agradecidos por el esfuerzo, por la ponencia, por habernos compartido su conocimiento, su experiencia, y que esta investigación siga adelante. Entonces, nosotros hay que tributarle con fuertes palmas virtuales al doctor Antonio Salguero por ese agradecimiento. Muchísimas gracias a todos, gracias a la universidad y a todos los oyentes que me escucharon esta noche. Y bueno, que sigamos en el cambio y que sigamos en contacto, por supuesto. Muy bien, de igual forma agradecemos también a los participantes y felicitamos. El próximo jueves 27 vamos a tener el siguiente tema, ¿no? Mariátegui y crisis filosófica. Va a estar pues con la exposición el doctor Alejandro Agrada Espinosa. Entonces quedan todos ustedes invitados, ¿ya? Y agradecido por su participación en esta noche. Nos estaremos viendo el próximo jueves en el mismo horario. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.